Cuando viene Juan y Pedro, ¿verdad? 14, voy a continuar leyendo. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí vamos a ver ahora la falsa conversión de Simón, versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, y es el asunto de la salvación, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. En muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Cuando estoy exponiendo todos estos textos, en este estudio mi propósito no es ir verso tras verso, pues poniendo cada palabra, cada detalle como se hace en un sermón. Es un estudio bíblico, y cuando entendemos el contexto de lo que estamos leyendo, vamos viendo las partes que necesito explicarles punto a punto, ¿verdad? Donde debo de ser puntual. Y por ejemplo, aquí estamos viendo por lo menos dos cosas importantes, donde dice que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Antes se bautizaban, ¿verdad?, para arrepentimiento, ¿verdad? Y aquí dice que yo me bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les ponían las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Ya gasté bastante tiempo en explicar lo que ocurrió aquí, ¿verdad? Estos hombres habían creído. La fe, hermanos, nunca viene sola. La fe salvadora es como si fuera una moneda de dos caras o un parto de gemelos. No, la moneda tiene dos caras y el parto son de dos niños. No pueden nacer uno sin el otro. Son alegorías para que les quede claro. No hay forma tal como una persona que crea en Dios y no se arrepienta. El arrepentimiento también, que la mente de nosotros es tan a veces ignorante, que veo personas que llegan a otra persona y le dicen: arrepiéntete de tus pecados. Ni siquiera entienden bien qué es el arrepentimiento, ¿verdad? Obviamente, cuando hablamos de arrepentimiento, se trata de un cambio de actitud total, un cambio de persona, es un nuevo nacimiento. Es que todo lo que tú eras deja de ser y se convierte en otra persona. Tanto la fe salvadora como el arrepentimiento son regalos de Dios. Ninguno de los dos puede producir el hombre. La fe salvadora y el arrepentimiento, los dos son un regalo de Dios. Eso debe de quedarnos claro. No existe una cosa sin la otra. Entonces, este texto se saca del contexto. Por ejemplo, aquí en los últimos versículos le dice Pedro: arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Aquí le dice que se arrepienta, y aquí entienden muchos que dice que
que Pedro rogó, él oró para que se arrepintieran. Pedro le dice que se arrepienta, que muchos piensan que pudo haberse arrepentido Simón y haber creído del evangelio. Pero no, mira hermanos, primero veamos esto con conocimiento. Así se lo voy a parafrasear, pero voy a ir a las escrituras, voy a explicarles el punto. Quiero que les quede claro qué es arrepentirse. Pero parafraseando la frase, lo que ocurrió aquí es lo siguiente. Simón, al igual que todos, habían creído, ¿verdad? El creer una persona, hermanos, lo que ocurrió en Pentecostés, cuando creían, visiblemente descendió el Espíritu Santo como una paloma sobre aquellos que creyeron. Eso fue un acto único, un milagro de Dios. Después, esos que creyeron, se les concedió el don de ser llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, a hacer cosas que no hace normalmente un humano normal. Ahora, este hombre, igual que todos los demás, se habían creído, pero su fe era incompleta. Él nunca recibió el arrepentimiento, él nunca nació de nuevo. Pero cuando vio el regalo, óiganlo bien, de la llenura del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, lo que realmente hacía que ellos se distinguieran haciendo cosas extraordinarias, ese lo quería y ofreció dinero por él. Esa fue como una trampa para que Simón quedara descubierto que nunca nació de nuevo. Porque él no quería la salvación, él quería el don. Él estaba fascinado por hablar en lenguas, él quería algo grande de eso. Y es que los creyentes de ese tiempo se les daban las dos cosas, creían y todos tenían, casi la mayoría, se les ponían las manos, pero el don, oigan bien, ya se los expliqué, el don del Espíritu Santo no se obtenía sino por los que estuvieron ahí en ese día o cuando el apóstol les ponía las manos. Por eso con la predicación de Felipe era imposible que ellos hubieran recibido ese don. Felipe no tenía el poder, él era diácono, no era un apóstol. Solo cuando llegaron los apóstoles les ponen las manos, ahora sí. Vamos a ver casos parecidos, ahorita les voy a explicar un texto. Así que la confusión aquí ocurre cuando muchos creen que esta imposición de las manos de los apóstoles era lo que salvaba, y no es así. Con la imposición de la mano de los apóstoles recibían el Espíritu Santo, y esto los investia de poder, que es la llenura del Espíritu. Un ejemplo lo vemos aquí en Hechos 19. Es otro ejemplo muy parecido, mira, de otro apóstol. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Si vemos otros textos, antes de estar Pablo en Corintios, ¿dónde estaba Apolo? Estaba en Éfeso. Acababa de predicar en Éfeso. Y Pablo llega a ver el desastre que había cometido, porque no estaba bien preparado. Tenía, ya saben ustedes, era elocuente, tenía fervor al hablar, tenía el don de oratoria, pero no tenía doctrina. Estaba mal en eso. Le dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Imagínate la tremenda predicación de Apolo. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Eso fue lo peor. Estos que estaban acá, ¿en qué bautizo fueron bautizados? Les hago una pregunta, acabo de leerlo. No sé si alguien se fijó. Jesús. Estos se habían bautizado en el nombre de Jesús. Estos ni siquiera habían llegado, o sea, en el nombre de Juan, por Juan, el bautizo de Juan. Un bautizo de arrepentimiento, ¿verdad? Esta gente, cuando recibieron el Espíritu Santo, esta gente en Samaria eran creyentes. Prácticamente el que no era quedó evidenciado, que fue Simón. El resto creyeron y no hubo nada grande, nomás creyeron y les puso las manos y ahí fue que descubrieron a Simón, es todo. Pero aquí vemos que no, esta era una predicación errónea. Fueron bautizados en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo que el pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, este es Jesús el Cristo. El bautizo que tenían que haber tenido era el de Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Ven la diferencia? Es todo lo que se necesita. Ahora aquí eran los nuevos creyentes, pero miran,
y habiéndoles impuesto Pablo las manos. Este es otro de los textos que me hacen doler cuando a Pablo le quitan el apostolado. O sea, no nomás se lo quitaron allá, hermanos, se lo están quitando ahorita. La mayoría de los teólogos reformados, incluyendo a los mejores, como el Sam Waldron, que es de los mejores que hay, también él cree que Pablo es el 13. Y es de los más grandes que hay. Les digo, esto duele. Yo estoy en una lucha solito contra esto. Vemos que aquí Felipe predicó el evangelio, la gente creyó, pero hasta que no llegaron los apóstoles, solo un apóstol tenía ese poder. Pablo dice: las señales de apóstol se han hecho en mí. ¿Cuáles, Pablo? Los sufrimientos por Cristo, golpes, apedreamiento, cárceles. Otra cosa que Pablo dice: las señales de apóstol que se habían hecho en él eran milagros, prodigios y grandes señales. La otra cosa que Pablo dice es: ustedes los corintios son el sello de mi apostolado en Cristo. Y aquí vemos otra de las marcas de apóstol. Solo ellos tenían ese poder, hermanos. Solo ellos. Increíblemente es hermoso este ejemplo. Dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Dice: y habiéndoles Pablo las manos, habiéndoles impuesto Pablo, sí, Pablo es apóstol. Las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué Espíritu Santo es este? Fíjate eso, no el del nuevo nacimiento, no, hermano. Ese es el Espíritu de Cristo, como lo vamos a ver ahorita. Lo que vino, dice, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ese poder era un poder. Este es el que maravilló a Simón. Ese es el que maravilla a todas las iglesias carismáticas. No soportan un evangelio como este. Quieren el vistoso, el pomposo. A fuerzas quieren gritar, quieren hacer locuras, quieren creer que hacen cosas. Esa es una trampa del diablo. Es una trampa del diablo. ¿Entiende? Eran por todo. Así que continuamos aquí. Si lo más destacado es el arrepentimiento para vida, toda una doctrina. Cuando hablamos de arrepentimiento para vida, hay una regla hermenéutica que es clara diciendo esto: que para establecer doctrinas hay 10 reglas hermenéuticas, y una de ellas, que es muy importante, es: siempre hay que acudir a los textos de plena mención o explicación amplia. El arrepentimiento para vida es toda una doctrina, y muchos textos nos hablan de que el arrepentimiento, igual que la fe, es un regalo de Dios. Pero ¿quién es el mejor texto para explicar esto? 1 Corintios 7. Nadie le gana. Ahora, en el contexto de la disciplina eclesiástica viene esto. Yo nomás leo 2 Corintios 7, el 9. Dice: ahora me gozo, no porque haya sido contristado por esa carta fuerte que les mandó, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. Fíjate lo que dice: porque habéis sido contristados según Dios. Esto es un regalo de Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, como Simón, que se perdió. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Hay arrepentimiento de muerte, este es para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Arrepentimiento de muerte. ¿Ves que son dos cosas? Todo el mundo se arrepiente cada vez que dan una sentencia a un hombre, sí, eléctrica, o lo que le dan allí, pena de muerte, o años, toda su vida en prisión, empiezan a llorar. Sí, se arrepintió, sí, por la sentencia que le dio el juez. Es muy diferente al arrepentimiento para vida. Estos textos que claramente enseñan el arrepentimiento para vida se dan en el contexto de la disciplina de la iglesia. Hebreos 12, 11 dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En este contexto se ve mucho el arrepentimiento para vida en aquellos que abrazan la disciplina, lo que nos queda más que claro que no son creyentes, como Simón. Dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. ¿Ves? Eso es lo que el Señor hace. Pero vemos cuál es el arrepentimiento verdadero en contraste con el falso.
Versículo 8, continuando con Primera de Corintios, el texto importante, clave, Segunda de Corintios 7, el texto clave para hablar del arrepentimiento para vida. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuisteis contristado para arrepentimiento. Eso es bueno, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por vuestra parte. Otra vez, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce otra vez muerte. Así que este texto es lo más claro que hay para hablar de esta doctrina. Aquí mismo, en este libro, se marca la diferencia del arrepentimiento para vida y el arrepentimiento que es un regalo de Dios. En Hechos 11, después de que Pedro tuvo esa visión de animales de todo tipo y que le dijo Dios, levántate, mata y come, que le dijo que fuera y le predicara a Cornelio, que él iba a dar estas palabras. Entonces después en el 11 Pedro es regañado por los otros apóstoles porque fue a la casa de un gentil, y aquí Pedro les da estas respuestas. Hechos 11:13. ¿Quién nos contó cómo había visto en su casa un ángel? Hablando de Cornelio, se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Ves? El evangelio, presentar a Cristo, es el medio de la salvación. Dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Les ocurrió lo mismo que a ellos. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Se acordó Pedro de esas palabras. Si Dios pues les concedió también el mismo don, óiganlo bien, don, el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pero miren el 18, que es el texto. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. Fíjate lo que aprendieron de lo que Pedro les dijo, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Para vida. Esa es la diferencia del arrepentimiento para vida o el que produce muerte, como lo dice Corintios, 2 de Corintios 7. Arrepentimiento para vida. ¿Qué realmente vemos aquí? Esto es la doctrina de la fe y el arrepentimiento, claramente enseñada en la doctrina, por todas las epístolas, ¿verdad? Por ejemplo, este texto doctrinal tiene el componente de las dos cosas. No hay manera de que una persona sea salva una sin la otra. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Es un don, regalo, gracia, por medio de la fe. Aquí está lo que se te da. Y esto no de vosotros, no la produce el hombre, pues es otra vez la palabra, don de Dios. Don de Dios, regalo de Dios. Así que no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ahí no queda todo. Esa no es la salvación completa. Simón creyó. Era necesario creer, sí, pero no era todo. Se los dije muchas veces. Oigan lo que sigue aquí, versículo 10. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras. Para buenas obras. Oigan esto, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Quién lo hizo? Dios. Para que anduviésemos en ellas. Otra vez, es otro don de Dios. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios se encargó de eso. Lo mismo vemos en este versículo tan condensado, en este texto condensado y muy mal sacado de... Aquí Pablo está diciendo lo mismo, pero está muy condensada la enseñanza. Mira, esta es la palabra de fe que predicamos, es Romanos 10, el versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esto es el arrepentimiento, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Esto es creer. Las dos cosas están aquí, porque la salvación constituye las dos cosas.
Hay que hacer algo. Tú no vas a confesar lo que no creíste. Cuando hubo un cambio en tu persona, se va a ver. Se va a ver ese cambio. Si naciste de nuevo, se va a ver. Todo esto no es posible sin la obra de Dios y del Espíritu Santo. Nadie se puede arrepentir sin el convencimiento del Consolador. Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Ves? No os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, oigan esto, y vosotros en mí y yo en vosotros. Él es, por cuanto sois hijo, Gálatas 4:6, Dios envió el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Cristo en nosotros. Colosenses 1:27, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es el arrepentimiento, porque una vez que llega la simiente de Cristo a morar en el creyente, esa simiente clama Abba Padre. Se comunica el Espíritu con el Espíritu con un lenguaje, Romanos 8:26, que solamente ellos entienden, nosotros no sabemos. Así que el verdadero creyente ama a Dios, no tiene ídolos y siempre se congrega. Eso es el primer cumplimiento de la ley. Siempre se congrega. Ese es el creyente verdadero. Así que en ese sentido, hermano, ese es el arrepentimiento para vida. El que da Dios, el que sale de adentro. Esa es la diferencia de una persona cualquiera. Tú cuando crees, Dios solo no te da la fe verdadera para que seas justificado por la obra y la muerte de Cristo, hermano, sino que te da el arrepentimiento. Viene Cristo a morar, ¿se acuerda? El cuarto punto del Ordo Salutis, la conversión, la regeneración. Se da cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Luego hay una conversión, se recibe ¿qué? La fe y el arrepentimiento. Ambos un regalo de Dios. Simón no tenía las dos cosas, pero lo impresionó los dones extraordinarios. ¿Cuántos no hay así? ¿Cómo le llamó Cristo? Generación mala y perversa. ¿Quieren milagros? Ya se dio el milagro más grande, el de Jonás. El de Jonás. Cristo tuvo 3 días y 3 noches en la tumba para redimirnos, para darnos la vida eterna y el arrepentimiento para vida. El versículo 26 de Juan 14. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Te fijas? Dios se encargó de que el arrepentimiento verdadero es un regalo de Dios. Ahora Juan 16:7. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, si no nunca nos arrepentiríamos para vida. Dice, porque si no me fuera el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuera os lo enviaré. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. ¿Ves? La relación que tiene el arrepentimiento con el pecado. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia, porque de esto es la fe, la salvación. ¿Cómo se obtiene la salvación? Por la justicia, por la justicia de Cristo imputada a nuestro favor. Somos justificados. La justicia no es otra cosa que la justificación. Y de juicio, por cuanto, aquí están todos, mira, de pecado, por cuanto creen en mí. Porque cuanto no creen en mí, perdón. Eso es pecado, no creer en Cristo. El que cree en Cristo no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Está claro? De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Esta obra completa es lo que nos da ¿qué? La justificación. La justificación. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Para eso hay que atar al hombre fuerte para saquear su casa. Y es lo que hizo Jesucristo. Lo condenó, triunfó sobre ellos, sobre los demonios y potestad en la cruz. Los exhibió públicamente. Colosenses 3:2. Bueno, un gran ejemplo de esto lo vemos en Santiago. Y aquí, esto es importante, hermano. Otra vez, textos controversiales, pero una claridad tan perfecta de lo que significa la fe y el arrepentimiento, y que uno sin el otro no es nada. Esto que voy a entrar a navegar en esto y voy a cerrar aquí para que ustedes
que les quede claro esto. Pongan atención, es escuela dominical, pero es tan bonito. Si se pierden aquí, se van a perder. Pero si caen en esto, no hay otro texto más glorioso para explicar esto que voy a aplicar. Ojalá Dios quiera los tenga atentos. Yo creo que en 10 minutos termino. Ok, Pablo nos habló de que la fe verdadera es sin obras. Y Santiago nos enseña que la fe verdadera se evidencia por las obras de arrepentimiento. ¿Ok? Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La primera presuposición que tomaremos al interpretar y entender este pasaje es que la salvación no se pierde. Esto no está diciendo eso. Eso lo tenemos más claro que nada. La segunda presuposición en la que vemos al leer este texto es que no están hablando del mismo acontecimiento histórico. Esa es la segunda. Son dos presuposiciones, dos premisas. ¿Ok? Pablo trata con la causa de la justificación. ¿Ok? Y Santiago con las evidencias de la justificación. Las pruebas de dicha justificación. Dice que está justificado. ¿Cómo se prueba? ¿Ok? Pablo dice que la causa está en Dios y excluye las obras. Pablo. Pero Santiago trata con la evidencia a los efectos de dicha justificación. Santiago necesariamente destaca las obras. Y dice que las obras inevitablemente vienen como fruto de la verdadera fe, lo cual es correctísimo. Pablo trata con la pregunta de cómo se imputa, se acredita la justicia de una persona, mientras que Santiago trata con la pregunta cómo esa persona manifiesta o demuestra que ha sido justificada. No solo no están tratando con el mismo acontecimiento histórico, sino que el propósito de ambos son diferentes. Veamos el contexto. Santiago trata desde el primer capítulo lo que es una fe verdadera en contraste con una fe falsa. Es lo mismo que el arrepentimiento para vida que el arrepentimiento para muerte. Que bien podríamos decir arrepentimiento para vida o para muerte. Está preocupado por los oidores de la palabra, esto es Santiago, con los que cuya fe en Cristo es vana y vacía, que no les conducen al dominio propio y menos a frenar su lengua, o sea, no se han arrepentido. Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago nunca afirma que esa persona tiene fe, sino que dice, profesa tener fe, igual que Simón, pero sin fruto como la fe de los demonios. Es una fe que no produce ningún afecto sin obras. ¿Podrá la fe salvarle? Esta palabra se parafrasea de la siguiente forma: ¿podrá tal fe? ¿Podrá dicha fe? ¿O podrá esa clase de fe salvarle? ¿Esa fe que no produce obras? Y es un rotundo no. Veamos cómo la fe obra motivada por el amor. Versículo 15. Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe sin obra, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cómo obra la fe y cómo obra el arrepentimiento? Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Ves cómo están relacionadas? La fe salvadora obra por el amor. Toda fe es un regalo de Dios, pero alguno dirá, continuando con Santiago, tú tienes fe, yo tengo obras. Ok, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Qué hermosas palabras. No hay nada de contradicción. Lo erróneo es creer que Santiago está diciendo cuál de estas dos se salvará. Eso no está diciendo Santiago. Él dice, muéstrame tu fe sin obras, muéstrame tu amor. Sin algo visible no hay fe. La fe y el amor deben manifestarse a través de las obras.
Piensen en el árbol sin fruto. El árbol que no da fruto es vano. Santiago no dice, yo descanso en mis obras, tú descansas en tu fe y a ver quién se va a salvar. Eso no está diciendo. Esto no es el contexto. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hacen más que tú, ellos siquiera tiemblan. Versículo, porque la gente aquí no tiembla, sino que todavía se vuelve arrogante. No creen y están hablando puras tonterías. Versículo 20. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Se refiere a esta fe que existe previamente por lo menos 20 años atrás. O sea, cuando Abraham fue probado, eso fue 20 años atrás que recibió la fe. Por eso siempre digo, esta ilustración es clave. Mucha gente dice arrepiéntanse, ¿verdad? Y crean. No, ni la ilustración. Hubo un periodo de 15 a 20 años, sin duda, de que recibió la fe salvadora a que la probara por sus obras. Así que, ¿quién fue primero? La fe. ¿Cómo te vas a arrepentir si no tienes la fe? Pues es imposible. Así que aquí en Génesis 15, si no en Génesis 22, por lo menos 20 años después, fue que fue probada su fe, ¿verdad? Génesis 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? La fe que se le dio en Génesis 15. Y que la fe se perfecciona por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Se verificó con Abraham lo que Dios había dicho en Génesis 15 a 20 años atrás. Y lo llevó fuera y le dijo, ¿miras ahora los cielos? Cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahí está la justicia. La justicia se obtiene creyendo a Dios. Es necesario creer, sí, pero no es todo. 15 años, 20 años después probó que esa fe era verdadera y era la fe salvadora. Qué hermoso, ¿verdad? Qué claro. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. En el día del juicio todos los creyentes serán justificados en esta doble forma. Dios no nos juzgará por las obras para determinar el grado de nuestra recompensa, pero este presupone que somos justificados por la fe en Cristo. Cuando la salvación es porque tenemos la justicia de Cristo, cuando nos presentemos al tribunal de Cristo, no tenemos problema. Por cada una de las cosas que hicimos, Cristo murió por ellas, estamos declarados justos, tenemos la justicia perfecta de Cristo. Así que con ese problema, con ese tribunal no tenemos problemas. Por la imputación, el justo por el injusto. Pero esto presupone que somos justificados por la fe en Cristo. Aquí vemos otra vez juntos la fe y las obras de arrepentimiento. Lo vimos en Efesios 2:8. Ya no lo voy a explicar otra vez. Ahí están las dos cosas, la fe y el arrepentimiento. El Nuevo Testamento enseña en muchos pasajes que el hombre es justificado por la fe sola sin las obras de la ley. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Eso está claro. Ahora, un ejemplo de lo que está hablando Pablo, Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Oigan eso. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora las obras fueron en Génesis 22. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme por toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Ahora la pregunta, aquí estamos bajo un dilema. Hay algo que no estamos viendo aquí. Primero, el tema a discutir es la justificación, declarar justo, ¿ok? El Nuevo Testamento maneja este concepto en dos sentidos. El ser declarados justos ante Dios y el ser justificados delante de los hombres.
En ambos casos, la palabra justificar tiene el mismo significado: ser declarado justo ante Dios y ser declarado justificado ante los hombres. En el Nuevo Testamento, la justicia entre Dios es por la fe sin obras, y delante de los hombres es a través por las obras. Es ahí donde se evidencia. ¿Ves la diferencia? La justificación no se ve, la recibimos, nadie la ve, pero las obras sí se ven. Ahí es donde se evidencia quién creyó y quién no. ¿Ven la diferencia? Por eso cuando se lleva la disciplina a una persona, si no acepta la disciplina y agarra y se va, ahí solito quedó evidenciado que no te preocupes por él, no era creyente. No tiene nada que ver contigo, igual que Simón. No tiene nada que ver con nosotros. No puedes decirles que están mal en nada, porque se enojan y se van. Abraham fue justificado por las obras delante de los hombres, pero no delante de Dios, porque si no tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pero Santiago dice que Abraham fue justificado por las obras delante de los hombres. Sí, exactamente. Ahora veamos otra vez el texto para concluir. El texto que Pablo cita es Génesis 15 y el texto que Santiago cita es Génesis 22. Totalmente diferente. Pablo y Santiago no están hablando del mismo asunto. Como se desarrolló este argumento, Santiago destaca las obras y Pablo destaca la fe sin las obras. Claro, Santiago está tratando con la fe verdadera en contraste con la fe falsa. Pablo, ¿podrá tal fe o podrá esa clase de fe salvar? Eso es lo que está tratando Santiago. Conclusión: la fe salvadora siempre viene acompañada por obras, motivadas por el amor gratuito por Cristo, y esto es el fruto del Espíritu Santo. Con esa enseñanza abordan un tema doctrinal como este y yo no creo que se me pierdan. Puedo pararme para que tengan algún comentario, alguna pregunta. Quería decir que, bueno, ahorita al último mencionaste algo, pero esas obras que acompañan la fe, como dijiste, no es otra cosa que el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu puede resumirse en el amor, ¿verdad? Ese es el fruto del Espíritu. Y ese es el cumplimiento de la ley, como también se ha dicho otras veces. Y es que no tenemos que ir más allá del mismo texto. O sea, estoy pensando en Santiago, que es el texto que está aclarando este punto. Cuando dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Bueno, ya sabemos, no es la fe verdadera, es que dicen que tiene fe. Pero mi punto es este, versículo 15 y 16. Y si un hermano o una hermana estuvieren desnudos y tuvieren necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dijere: id en paz, calentados y saciados, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Y habla de la obra de amor. O sea que, exacto, ¿cuáles son las obras a las que se está refiriendo Santiago? Se está refiriendo a esa obra de misericordia, a esa obra de amor, a lo mismo que dice Juan en su epístola, a lo mismo que dice Pablo en Romanos y en Gálatas. Se está refiriendo al amor de hermanos. Es la forma como nosotros vamos a manifestar que realmente hemos nacido de nuevo y que estamos creyendo verdaderamente en Jesucristo. Se evidencia a través de estas obras específicamente. Sí, hay una justificación doble. Mira, lo que quiero que entiendan es esto. Mira, cuando nacen de nuevo no se dan cuenta, pero ya Dios depositó el espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Ahora, el espíritu de Cristo en un creyente verdadero ya cumple la primera tabla de la ley. Pero eso dice que cuando ellos se comunican, nadie sabe, ¿verdad? Se comunican con un mensaje indecible, pero el que escudriña los corazones, Dios sí sabe lo que está diciendo, ¿verdad? Ellos se comunican. Así que el hombre interior no peca. El hombre interior se deleita en la ley de Dios. Entonces, ¿cómo sé que realmente nací de nuevo y que el hombre interior en mí es regenerado? Bueno, por la segunda tabla de la ley.
¿Y en qué consiste? En amor al hermano. Eso es todo. ¿Cómo nos desarrollamos entre los hermanos? ¿Cómo convivimos entre los hermanos? Eso es todo. ¿Por qué? Porque los hermanos no siempre son buenos. Los hermanos se portan mal. Los hermanos a veces te envidian. Los hermanos a veces codician lo tuyo. Los hermanos hacen todas esas cosas y ahí es donde en tu desarrollo con esa conexión es donde va a cambiar todo. Y eso por eso dice que toda la ley en una sola sentencia, en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a tu hermano. Así que eso queda más que claro, ¿verdad? Pero tenemos un conocimiento demasiado hermoso ahorita ya de lo que es la salvación, que realmente Dios nos ha iluminado de una manera increíble para entender este mensaje. Sí. Sí, quería resaltar eso también, de que el amor a los hermanos es la evidencia más clara, porque, como lo dijiste, nuestro amor al hermano no se basa en lo que la persona es, porque si nos vamos a eso, entonces podríamos llegar a concluir de que ninguno es digno de nuestro amor, porque no piensan como yo pienso, ¿ve? O tienen diferentes costumbres, diferentes formas de actuar, etcétera, etcétera. Así que la base de nuestro amor al hermano no es en lo que es esa persona como tal, sino en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Es lo mismo que dice Juan: en esto consiste el amor, en que Él dio su vida por nosotros en propiciación. O sea que la base de nuestro amor, hermano, debe ser eso y no lo que es el hermano. Y digo esto, hermanos, porque yo creo que muchas veces nos confundimos ¿verdad? Llegamos a pensar cosas equivocadas, incluso de nuestro propio hermano. Y la verdad es que si Dios me salvó a mí, así como salvó a mi hermano, entonces yo no tengo razones o argumentos para dejar de demostrarle mi amor al hermano. Yo lo amo únicamente sobre la base de lo que Cristo ya hizo en él y en mí. Punto. Sí, Cristo no amó una iglesia perfecta, era una iglesia imperfecta, pero la amó de pura gracia. El amor que presentamos a los hermanos es a pesar de lo que son, ¿verdad? Pero el desafío no es cómo ellos se portan conmigo, que es donde entra la mente de todos. Julano como que no es hermano, porque ese nunca me ha invitado una comida. Julano, empiezan así. No, al revés. ¿Me entiendes? ¿Qué has hecho tú por ellos? ¿Qué has hecho tú por ellos? A veces me dice gente: nunca me han visitado en mi casa. Le digo: ve, cómprate un pollo de los que ya están a punto de echarse a perder, a $3, échalo a la parrilla, invita a un hermano a comerse el pollo contigo. ¿Me entiendes? Pero no es que no tengo dinero. Salchichas, ve y compra salchichas y dóralas. Invita a tu hermano a tu casa. Pero no todo el tiempo quieren nomás ellos. Y si tantito uno no invita al otro, ya están enojados. No, eso no importa. Es lo que tú das a los demás, no lo que los demás te dan a ti. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia del amor al hermano. Sí, mi hermano. Pastor, entonces Santiago estaba tratando con una iglesia que prácticamente decía: somos salvos por gracia y no tenemos que hacer nada, ¿no? Como salvos siempre salvos, y aquí llegamos a la eternidad sin hacer nada. Sí, no podríamos decir con la iglesia, sino que es el mensaje que le está dando a todas las iglesias, porque siempre hay hombres así, como Simón, ¿me entiendes? Entonces ellos creen que la salvación se obtiene de pura gracia, de pura fe, y ya, es todo. Pero no, Santiago, no. Te pone me llama la atención los ejemplos que pone Abraham, ¿verdad? Que no nomás creyó, sino que sus obras dieron evidencia de que creyó. Pero lo que más me sorprende es lo de Rahab, la prostituta, que esa tampoco no nomás creyó, sino que obró. Y ahí es donde les digo a los hermanos: ¿y sabes cuál fue la obra de Rahab? Echarse una mentira. Porque aquí la gente, me han llegado aquí peleándose, hermanos, que porque ellos están pecando, que porque agarran un seguro que no es derecho, que es un Mickey Mouse, y que están mintiendo, y que no, pecadito es pecado y que me voy a condenarle. Por favor, ¿sí me entiende? Dirás que cuando José le dijo a María: agarra el niño y váyanse, ¿verdad? Y cuando se arrimaba un soldado, le va a decir a María: ¿qué llevas ahí? Le va a decir: al niño mátelo. Le va a decir: nada, llevo comida, aunque lleve el niño escondido. Mintió. Rahab, ¿qué le dijeron? ¿Dónde están los hombres? Se fueron por allá y los tenía escondidos arriba. Y esa fue la obra que la salvó.
que verificó que era salva. ¿Ves la diferencia? No estoy diciendo que es bueno mentir, simplemente depende que cómo veas las cosas, ¿verdad? En el contexto que las veamos. Santiago estaba hablando de las obras después de la salvación y Pablo está hablando, por eso hay confusión, está hablando antes de la salvación, que no se necesita hacer obras para ser salvo. Así mero, hermano. Dos temas diferentes, pero los arminianos usan ese texto para decir, ¿te fijas que son las obras? No entienden. Por eso lo usé. Lo ha usado antes, ya ese texto lo ha usado antes. Pero ahorita en la escuela dominical es bien importante porque se puede comentar para estar seguros que entendieron bien lo que estamos viendo. Bueno, ok. Pastor. Sí, dígame. Me llama la atención porque el arrepentimiento tiene un resultado, y eso es algo que hemos visto en la clase de discipulado, que cuando alguien se arrepiente empieza a haber cambios, y uno de esos cambios es de que empieza a querer amar lo que Dios ama y aborrece el pecado. Entonces me recuerda el Salmo 51 donde dice, contra ti, solamente contra ti he pecado. Ese ya es un resultado de una persona que se ha arrepentido. Ahora no lo vemos con Simón el mago, porque más adelante en el versículo 24 dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Aquí él tiene miedo a las consecuencias, porque si hubiera sido un arrepentimiento genuino para vida, él se hubiera arrepentido con el Señor porque pecó contra el Señor. Perfecto. No, nada más una pregunta, pastor. Usted mencionó el Hechos capítulo 11, verso del 14 al 18. Entonces, cuando Pedro dice que cuando él fue a visitar a unas personas, ¿verdad?, recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros al principio. Entonces, el 18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, ellos relacionaron en ese momento esa venida del Espíritu de esa manera, lo relacionan también con el arrepentimiento genuino. O sea, en ese caso en particular, bueno, mi pregunta es esa, ¿por qué? Porque usted nos ha enseñado que es diferente, ¿no? O sea, una cosa es como ellos recibieron el Espíritu Santo y otra cosa es en poder y otra cosa es el arrepentimiento para vida. Pero en este caso ellos lo afirman, pues, de esa misma, como un mismo acontecimiento. Entonces, sí, él está diciendo que les pasó igualito que ellos al principio. Ellos al principio nacieron de nuevo, ¿entienden? Y se les fue dado el poder de ser llenos del Espíritu Santo para hacer cosas. De esa gente también recibió ese poder. No solo creyeron al Señor, sino que, mira, la iglesia primitiva, hermano, quiero que sepan, mira, las hijas de Felipe, ellas hablaban doctrina pura, por misterio, ¿me entienden? Misterios que se les revelaban, hablaban doctrina pura, o sea, Dios les revelaba palabras, eso era un poder especial. Sin tener el Nuevo Testamento se completó de puras cosas que la gente decía a veces en otras lenguas y otros la interpretaban y escribían, y llegó nueva información y así tenemos todo lo que tenemos aquí, es por eso. Así que son dos cosas, obviamente lo he explicado tanto eso, son claras que son dos cosas. Simplemente, como le digo, mira, cuando hablamos del Espíritu Santo, hermanos, y ahorita Dios nos dio más luz sabiendo que realmente lo que nos sella es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo en nosotros, ¿verdad? Es el que clama Abba Padre, es lo que nos sella. Ahora el Espíritu Santo es más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. El Espíritu Santo nos asiste para hacer todas las cosas, porque también hacemos cosas grandes nosotros, ¿verdad? También hacemos cosas grandes en colaboración con el Espíritu Santo, que es el que nos regenera. Pero hay una garantía, hay algo que te garantiza que no te pierdes. Y no es que el Espíritu es el Espíritu Santo, porque
el Espíritu Santo se puede apagar, se puede marchitar, se puede llenar o se puede vaciar. Depende de nosotros, de la colaboración de nosotros. Pero la simiente que está dentro de nosotros, esa no se cambia. Como les digo, si te puedes portar mal y no vas a frustrar los planes de Dios. Solamente vas a desgraciar tu vida. Pero te vas al cielo. El que nació de nuevo recibe las dos cosas simultáneamente, la fe y el arrepentimiento. La fe, ya les dije, la fe es que inmediatamente es justificado delante de Dios, y el arrepentimiento es que Cristo viene y lo sella con las arras del Espíritu de Cristo que está dentro de él, clamando Abba Padre. Y luego el Espíritu Santo, junto con él, nosotros vamos obedeciendo, y eso es lo que evidenciamos al mundo, la colaboración de con el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Sí. Regresando un poco a lo que estaba hablando acerca del amor por el hermano, vemos que, como ya lo dijo usted, cuando hay arrepentimiento y fe, una de las pruebas es el amor al hermano, ¿verdad? Ahora, eso sabemos nosotros en nuestra vida real, nuestra vida diaria, que no es fácil, porque seguramente encontraremos algo que no nos cae bien del hermano, digamos, y igualmente el hermano encontrará algo que no le va a caer bien a nosotros, pero eso que no sea como justificación para que tengamos una eclesiología errónea en el decir, bueno, es que la iglesia, como usted lo mencionó, es imperfecta y hay hermanos que hacen cosas que no deberían de hacer, y empezamos a juzgar y ver las otras cosas de las personas. Entonces por eso yo no asisto a la iglesia, y porque hay personas que lo hacen, porque dicen, bueno, es que si yo voy a cualquier iglesia hay hermanos que esto, que el otro, y empiezan a decir cosas, y entonces esta es la justificación de ellos por lo cual no asisten a la iglesia. Pero sabemos que eso no está bien. O sea, y viéndolo más a profundidad, el que uno no se congregue y no asista a una iglesia, Dios no va a ministrar por medio de los hermanos a uno cuando uno no se congrega. Y otra es que ese es un modo, ese es un tipo de sectarismo. No solamente pensar en el sectarismo como las personas que dicen que va a venir Dios en una nave espacial y que se matan y todas esas cosas, porque así lo vemos como el sectarismo. Pero el sectarismo también es apartarse, es aislarse de la iglesia, pensando que porque no encuentro una iglesia perfecta, o porque encuentro una iglesia que hay hermanos que pecan o hacen esto o el otro, entonces por eso yo no voy. Porque al mismo tiempo estamos reflejando que entonces, y no explícitamente, pero implícitamente estamos diciendo, bueno, no voy a esta iglesia porque el hermano peca y hace y tal, y no voy para no juntarme con ellos. Entonces implícitamente estás diciendo que tú eres mejores que ellos, pero sin embargo como lo dice Efesios 2, 8, 9 y en adelante, esas obras que nosotros podemos hacer, de las que habla Santiago, ya Dios nos las puso de antemano. Sí. Para que anduviéramos en ellas. Entonces ese es el peligro también de no tener una eclesiología bíblica y sana, el no quererse congregar por andar viendo lo que el otro hermano hace. Sí, aparte de eso, hay una forma, es bien claro verla si estamos cumpliendo la segunda tabla de la ley, pero también hay una evidencia de ver la primera. En la primera tabla de la ley, el Espíritu de Cristo que mora dentro del creyente, como digo, ama a Dios todo el tiempo, no tiene ídolos, es el segundo mandamiento, no toma el nombre de Dios en vano, sino tiene una relación única, Abba Padre. ¿Y qué es el cuarto? La congregación, el domingo. O sea, es algo que no es un juego. Así que hay maneras de ver. El quinto es la ilustración, es del amor a los padres. Pero más que nada, hay un debate. Muchos creen que el quinto mandamiento es parte de la segunda tabla de la ley, pero yo no creo, aunque lo dicen algunos serios hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo dice bien clarito: porque no matarás, no robarás. Menciona los 5 de la segunda tabla de la ley. Dice, y cualquier otra cosa. Dice, el que hace estas cosas, dice,
En una sola palabra se cumple amando al hermano. Y en la primera tabla de la ley hay uno que no sabemos dónde va. Es el amor al papá y a la mamá, el amor a los padres. Pero yo pienso más bien que se trata de es el amor a los padres es importantísimo. Por ejemplo, ver un hijo ingrato, una madre o una hija ingrata con su papá o con su mamá, es un reflejo claro de que no van a tener esa gratitud con Dios. Porque el amor a Dios, ¿me entiende? Eso es como una maqueta de lo que debe de ser el amor a Dios. El amor a los padres, de los hijos por sus padres. El que un hijo honre a su padre y a su madre. Y hay que buscar la manera. Y otra vez digo, los padres no son perfectos, pero tenemos que tenerles respeto. Porque esa es como una ilustración de que si eso lo hacemos bien, estamos evidenciando que tenemos una buena relación con nuestro Padre Celestial, que es Dios. De la misma manera, si no te congregas el domingo, estás desafiando algo que no tiene sentido. Entonces no tienes el Espíritu de Cristo, como lo dicen los textos, a menos que el Espíritu de Cristo no esté en vosotros. Así ya no, ahí no se puede hacer nada. Sí. Sí, pastor, en el contexto que está escrito Santiago 2, viene desde el primer versículo viene dando una relación entre hermanos, cómo hacer una relación entre hermanos, el amor hacia los hermanos. Si viene un hermano con un anillo ostentoso, si se va a sentar aquí, o con ropa ostentosa, siéntate aquí. Es decir, hace distinciones entre un hermano y otro, y eso es lo que entonces va a parar las obras de la fe. ¿Ves? El amor hacia el hermano. Porque en el versículo 8 dice así: si en verdad cumplí la ley real, hablando de la ley, dice, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Es decir, eso es lo que está haciendo. Pero mira lo que dice el versículo 9. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Es decir, esa es la evidencia de una falsa fe, ¿ves? Que ama, es decir, si una persona no es nacida de nuevo y no tiene la fe genuina, es una hipocresía como trata a los hermanos y no una fe genuina. Y entonces lo hace transgresores de la ley. Exactamente. Hay una manera, hay evidencias. Santiago está viendo la forma en que podemos ver fácilmente cuando la fe es falsa, ¿verdad? Es claro eso. Dice, mira, por ejemplo, hablando del Espíritu Santo, que no puede ser engañado, en Romanos 8, 9, 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Oigan esto: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero oigan esto, hermanos: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Todavía no termino, oigan eso, el Espíritu de Dios. Pero mire, esto no es todo, dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu de Cristo no es de él. Esa es la evidencia interna, ¿verdad? El Espíritu Santo colabora con nosotros para cumplir la segunda tabla de la ley, pero el Espíritu de Cristo interno es el que clama Abba Padre. El que no lo tiene no es de él. Eso está claro, sí. O sea, pastor, que de acuerdo a lo que estamos hablando, la diferencia la hace la simiente en el cristiano y en el no cristiano. O sea, la simiente de Dios en el cristiano, que es la que viene, o sea, después de ese nuevo nacimiento, ya teniendo esa simiente en nosotros, es la que produce ese arrepentimiento y esa fe en el creyente. O sea, la diferencia va ahí, en la simiente que tenemos, que mora en nosotros. Sí, mira, en otras palabras, lo que aprendimos a la luz de esto, que antes no lo sabíamos, es de eso, que tanto la fe como el arrepentimiento, Dios se encargó de que los dos estén resueltos. Ok, ahora, ¿cómo se evidencia eso? En la segunda tabla de la ley, ¿verdad? Es que si eso está arreglado, entonces con nosotros, en colaboración con el Espíritu Santo, vamos a reflejar esos frutos. Eso es todo. Por eso dice que en eso se va a cumplir todo eso. Y ahí es donde fallan los que no están en esto. Por ejemplo, en el contexto de 2 Corintios 7, este hombre fue disciplinado porque vivía con una mujer que no le era de eso. Parecer, Pablo lo entregó a Satanás para destrucción de la carne, para que a su espíritu al final fuera creyente, porque Pablo sabía que era creyente.
Y resumiendo un poquito eso, ya se me acabó el tiempo. Resumiendo un poquito eso, nomás les quiero decir, hermano, que siempre decimos, pero ese hombre vivía con la mujer de su padre. Pero en el contexto histórico podía haber sido un viejito, su papá, que tomó por mujer una jovencita de 16 años que ocurría en esa cultura, y viviendo juntos en la casa se enamoraron, ¿verdad? A lo mejor el Señor ya ni se metía con ella, nomás lo cuidaba. Ahora se casó con ella y no la quiso dejar. Pero cuando se vio expulsado de la iglesia, dice Pablo, ¿qué esperan en no recibirlo para atrás? Tanta tristeza lo puede matar. Es en este contexto de 2 Corintios 7 que Pablo está diciendo, este hombre fue regenerado, se arrepintió. Entonces, por esa razón, esto es lo que prueba esa evidencia. Este es el arrepentimiento para vida. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias, Santo Dios, por la iglesia. Gracias por mis hermanos, porque eres fiel, porque nos guardas de todo mal. Gracias porque siempre estás con nosotros, Señor, y nos das de tu palabra. Te ruego que la atesoremos y vivamos a la luz de ella, y gracias por lo que nos enseñas. En Cristo Jesús recibe las acciones de gracias. Amén.